En Lucas 8, hermanos y hermanas, vemos un grupito de mujeres. Sí, porque algunos piensan que Jesús nada más tuvo seguidores hombres, discípulos hombres. Pero vemos mujeres que servían a Jesús, entre las cuales podemos mencionar a María Magdalena. Mira, dice allí: aconteció después que Jesús iba por toda la ciudad y aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas estaba María, que se llamaba Magdalena, que no era una prostituta, que se piensa que era una mujer pudiente, de la que habían salido 7 demonios. Estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Estas mujeres, discípulas del Señor, le servían, dice, y otras muchas, que ahí no se menciona. Era un grupito grande de discípulas, paralelo a los apóstoles que estaban allí. Dice, y otras muchas, léalo usted mismo, Lucas 8, que le servían a Jesús con sus bienes. Le servían a Jesús con lo que tenían. Eran tremendas mujeres, seguidoras, discípulas de Jesús. Otras mujeres líderes, pero tremendas, hermanos, conocidísimas, hermanos, hermanas. La podemos ver en Juan 11:2. ¿Quién no conoce a María y a Marta? Juan 11:2. ¿Sí? Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Esta María, ella fue la que derramó, hermanos y hermanas, ella derramó el perfume de alabastro costosísimo a los pies del Señor. Pero hay una parte también que es tremenda, que dice que estas mujeres eran las líderes de la aldea. Estoy tratando de ver el versículo, porque yo sé que lo vi, parece que lo vi y no lo apunté. Ellas vivían en Betania y en el capítulo 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Mire, dice, uno llamado Lázaro de Betania. De Betania, la aldea de quién era? De María y de Marta, su hermana. Eran líderes de aldea, eran mujeres reconocidas, eran tan reconocidas que eran amigas de Jesús. Eran discípulas, pero eran amigas de confianza de Jesús, además que su hermana Lázaro. Pero Jesús solía ir a esa casa, solía ir a visitarlas a ella. Déjeme decirle que Jesús iba donde las casas de estas mujeres, porque eran mujeres discípulas de Dios, eran seguidoras de Jesús, eran mujeres fieles del Señor, y Él las reconocía así, y no tenía ningún tipo de problema en hacerlo. La aldea de María y de Marta. Qué interesante. La aldea de María y de Marta. Otra mujer tremenda, hermano. Juan 4:28 al 29. Es la mujer samaritana. ¿Alguien que lo vea rapidito? No podemos dejar de mencionar a esta mujer. Juan capítulo 4:28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho cuanto todo he hecho, ¿no será este el Cristo? Yo le llamo a ella la primera mujer evangelista. La mujer soltó cántaro, soltó todo y fue a anunciar a la ciudad. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el ungido? ¿No será este el que estamos esperando? Ella fue a anunciar y dice que la ciudad se agolpó, hermano. La mujer tenía ministerio tremendo. La ciudad fue a oír a
Jesús. Le decían, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos estamos viendo. Pero tremenda mujer, hermano, la mujer samaritana. Mujer samaritana, que se convirtió en la primera anunciadora de ir a anunciarles a los demás que ella había encontrado al Mesías, el Cristo Redentor. Hechos 1:14. Todo esto perseveraban unánime en oración, con ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Dice, había mujeres en la iglesia local, de la iglesia, a algunos les gusta que le digan iglesia primitiva, bueno, la iglesia primer siglo, la iglesia antigua, la iglesia del libro de los Hechos. La Biblia dice que estaba que estaba María, la madre de Jesús, y que también estaban todas las mujeres discípulas. Aparte, de verdad, que estaban también los discípulos, los varones. Pero muchos parecen que entender que nada más estaban hombres. No, había mujeres, y mujeres de Dios, que formaban parte activa de la congregación. Hechos 9:30 nos habla de Dorcas, y dice que ella era una discípula. Hechos 9:30, vamos a buscarlo rapidito. Cuando supieron eso, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto que copié el versículo Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Era una qué? Discípula. Era una discípula. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Cómo se llamaba? Dorcas. No podemos dejar de mencionar a Dorcas, era muy querida entre los hermanos, entre la congregación, de tal manera que cuando murió, tuvieron que llamar al apóstol Pedro y le rogaron muchísimo para que Dios hiciese un milagro. Dorcas. En la casa de María, madre de Juan Marcos, la iglesia se reunía a orar. Esto está en Hechos 12:12. Esta mujer daba su casa para que los hermanos se reuniesen a orar. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta mujer era una mujer de Dios, una mujer esforzada, pues ella prestaba su casa para que los hermanos que en estos tiempos estaban perseguidos fueran y orasen y intercediesen. Mencionamos a otra mujer, Lidia, que era una mujer empresaria. Hechos 16:14. Entonces saliendo de la casa, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos 16:14. 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y al Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer fue bautizada y toda su familia. Esta mujer, que era una mujer empresaria, era vendedora de púrpura, abrió su corazón al Evangelio. Y en Hechos 16:40 dice que, lo que había leído el hermano, entonces saliendo de la cárcel, entraron ¿en dónde? En la casa de Lidia, porque era un lugar habitual de reunión de los hermanos. Eran mujeres servidoras, eran mujeres siervas de Dios, que daban su casa, que servían en la iglesia. En Hechos 17:4 y 17:12 hablan de muchas mujeres nobles y muchas mujeres griegas de distinción que pasaron a formar también parte de la iglesia. Entre ellas se menciona a Dámaris. A Dámaris. Usted lo puede ver ahí en Hechos 18:34.
18. Y 24. 18, 24. 24. Luego entonces acaso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Eso. Vamos a ver, déjenme ver. Hechos 17:4 y Hechos 17:12. He copiado mal la cita. Así que creyeron muchos de ellos en mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Amén. Se habían convertido al Señor. Quizás copié la cita mal aquí es 17:34 en vez de 18. ¿Tú también eso? 17:34. Que más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Sabemos cómo mujeres en el Nuevo Testamento iban a formar parte de la iglesia. Vemos a las hijas de Felipe el Evangelista. Aquí no conoce a Felipe, tremendo. Donde él llegaba se formaba un avivamiento, hermano. Y Dios usaba a él tremendamente. En Hechos 21:9 habla que tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Sí? Tenían hijas doncellas que eran profetizaban estas muchachas. En Romanos 16:1 habla de Febe, que era una diaconisa en la iglesia de Cencrea, formaba parte del gobierno local de la iglesia, era diaconisa. En Romanos 16:12 vemos a Trifena y a Trifosa, que trabajan en el Señor. Le dice el apóstol Pablo, estas mujeres son trabajadoras en el Señor. Trifena y Trifosa, hay que mencionarlas, hermano. Como mencionamos a Febe, como mencionamos anteriormente a las hijas de Felipe, a Lidia, a Damaris, a María, la madre de Juan Marcos, a Dorcas, hermano, a la mujer samaritana, a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 16:15 vemos mujeres sabias del Señor, a Julia y la hermana de Nereo, que no mencionan el nombre de la hermana de Nereo, pero las mencionan, mujeres santas del Señor, que se reconocen como mujeres santas de Dios. ¿Ven? En 1 Corintios 16:19, en Hechos 18:24, vemos a Priscila, la esposa de Aquila. Y se menciona a Priscila primero que Aquila, porque parecía ser que ella tenía la preeminencia entre los dos. En Hechos 18:24 la vemos haciendo algo que muchos dicen que no se puede hacer o que las mujeres no deben hacer. Hechos 18:24 dice, llegó entonces al puesto un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, valor elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila, no te quería mencionar primero, y Dios no hace nada por casualidad ni coincidencia, y Aquila, los dos le tomaron aparte.